Mateo capítulo 28 nos dice en el día de hoy, Mateo 28 del 18 al 20, dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Por lo tanto, Dios nos ha dado una palabra, nos ha dado una gran comisión. A veces, para llevar esa comisión, Dios nos ha dado y nos ha bendecido en gran manera, nos ha dado grandes bendiciones, pero no siempre ni las recordamos ni las disfrutamos. Y eso a veces acarrea un problema. A veces no sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Yo tengo que empezar a recordar dónde yo estaba en el pasado, dónde yo estaba antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo me alcanzara con su gracia. Entonces, recordando esta semana y viendo la palabra que Dios nos daba durante esta semana, yo recordaba esto, el hecho de no saber disfrutar. Entonces yo recordaba el pasado y yo decía: Señor, yo estaba en el estado de los no creyentes. Yo estaba en ese estado también antes de que Cristo viniera a mi vida y de que lo pudiera reconocer. Todos nosotros no sabíamos que Dios existía. Vivíamos nuestra vida sin tener ese conocimiento de Dios. Lo peor es que incluso algunos, conociéndolo y sabiendo que Dios existía, la realidad es que no le hacíamos mucho caso, ¿verdad? Vivíamos nuestras vidas independientes. Tampoco sabíamos, o yo no sabía, nunca había entendido esta palabra de que éramos hijos del diablo, según dice Juan 8:44. Nunca lo había pensado. Yo pensaba: soy una criatura de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseñan eso en nuestra amada Iglesia Católica, donde nos han enseñado que como éramos bautizados, pues bueno, entrábamos en la iglesia, y nunca tenía ese pensamiento hasta que, escuchando el mensaje del pastor Río y yendo a Corea, decía: ¡wow! Yo estaba también ahí. El diablo me tenía también engañado, que era padre de mentira, y yo estaba en ese estado, engañado como hijo del diablo. Y eso me hacía siempre estar lleno de preocupaciones, de tener problemas mentales, enfermedades, problemas espirituales que no podía discernir. Y lo más grave es que estaba destinado a morir, y después de la muerte solamente para afrontar un juicio e ir al infierno para toda la eternidad. Y vivíamos y éramos quizás ignorantes de que existía un cielo y de que existía un infierno. Ese era nuestro estado pasado. Los chamanes incluso quieren, muchos de ellos, que su maldición es esa maldición que tienen, pasa a sus hijos. Yo conocí a uno que después de predicarles el evangelio con un traductor, con un pastor coreano que había en una montaña, y después de predicar a esta mujer, era una mujer que predicamos el evangelio, y la mujer llorando, y era una mujer ya muy anciana, muy mayor, llorando decía: yo, para mí ya es demasiado tarde, pero por favor, bajen a mi casa, hablen a mis hijos, que no caigan en esta maldición. Esa mujer era consciente de lo que estaba haciendo y diciendo, y sabía que ese problema espiritual no solamente se terminaba o se terminaría cuando ella muriera, sino que ese problema, esa maldición, pasa de generación a generación, y que pasaría a su próxima generación, a sus hijos. Esta mujer no quería, pero la mayoría de ellos no son conscientes de esa realidad. La mayoría de la gente hoy en día sigue viviendo sin ser consciente de que su problema espiritual va a traspasar la generación y va a pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es la realidad que vivíamos. Así es como viven los incrédulos hoy en día con este problema. Por eso yo me preguntaba: ¿por qué debemos de evangelizar? ¿Por qué deberíamos de invertir nuestra vida en llevar este mensaje y este evangelio hasta lo último de la tierra? Y yo me preguntaba: ¿cuánto nos ama Dios?
¿verdad? ¿Cuánto nos ama Dios? Y yo entendí, en base a ese amor, que podemos ver en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que nadie se pierda. Por esta razón Dios nos dio el Evangelio a nosotros. Por esta razón es que Dios nos dio el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es el camino para la salvación. Por eso Dios nos levanta con este mensaje, solo Cristo, solo Evangelio. Porque no hay otro camino para el hombre. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Y a través de esa salvación nos hemos convertido en un hijo de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y era la manera de cambiar nuestro destino eterno, ese destino de perdición. Ningún esfuerzo humano puede cambiar este hecho. Ningún esfuerzo ningún hombre, por muy inteligente que sea, por muy fuerte que sea, puede cambiar. Ningún hombre. Solo es posible a través de Jesucristo. Solo Jesús es el camino para salir de los estados del no creyente. Y esta es la razón por la que proclamamos, y deberíamos de proclamar más todavía este Evangelio, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje de Pedro que dio en Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre, no hay otro lugar, no hay otra manera de alcanzarlo. Por eso vemos que el misterio de la salvación debe de resolver y resuelve todo problema del pasado. Resuelve el problema del pecado original, pero además también resuelve el pecado de nuestros antepasados, de aquellos que pecaron antes que nosotros, y resuelve también el pecado consecuente que nosotros cometemos a diario. Y serás libre de tu destino, y tendrás también la libertad del juicio final y del infierno, a través del nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo vino como verdadero sacerdote, profeta y rey, para solucionar todos los problemas de nuestro pasado, presente y futuro. También de nuestro futuro. Jesús vino como el Rey de Reyes para destruir la obra del diablo. Él es el profeta para cambiar la dirección de nuestras vidas. Esa dirección que nos llevaba a ese destino eterno de perdición. Cristo ha venido como ese camino para borrar nuestros pecados, siendo también al mismo tiempo el sumo sacerdote. Él ha venido a solucionar todo problema. Si aceptamos a Cristo, nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios. ¿Hay alguna bendición más grande que esta? ¿Hay alguna bendición que pudiéramos nosotros tener mayor que esta de ser llamados hijos de Dios? Porque juntamente con ese ser hijos de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros por toda la eternidad. Se trata de la seguridad de la salvación. Se trata de la seguridad de que Él siempre va a estar conmigo, de que nunca me va a dejar, porque el camino de la salvación no cambia. Yo puedo cambiar, las circunstancias pueden cambiar, la sociedad puede cambiar, la religión puede cambiar, pero el camino de la salvación no cambia. Es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, es Jesucristo. No cambia, no importa lo que hayamos hecho en el pasado. No importa lo que estés haciendo en el presente. ¿Y quién nos dice lo que pasará en el futuro? La salvación no cambia. Es eterna. Es Cristo en nosotros. La vida de los salvos, por lo tanto, ¿cuál debería de ser? La vida de los salvos, la vida de los hijos de Dios, debe de ser la de evangelizar a los no creyentes. No tenemos otro motivo. Es por eso que tenemos que vivir. Es lo primero que tenemos que entender. Lo primero, cuando uno salió del ministerio pastoral, cuando salió del seminario y llegó a la iglesia, lo primero que uno traté de hacer, fue tratar de dar el evangelio lo mejor que sabía. Poner una pauta, una seguridad que en antaño no había. Me daba cuenta de que los creyentes se preocupaban por casi cualquier cosa. Me daba cuenta de que no había seguridad tampoco en la salvación y preguntaba. Y los creyentes no sabían. Y yo recuerdo que tuvimos que hacer desde el principio, yo recuerdo al pastor Pires, el profesor Pires, con su esposa que venía. Los más antiguos del lugar recordarán.
¿Para qué? Para traer esta seguridad del Evangelio y la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque no había esa seguridad. Y empezamos también a hablar sobre la evangelización de una manera diferente, distinta. Y llegamos a entender y a comprender que la evangelización es fácil, es sencilla. ¿Por qué? Porque en realidad no somos nosotros los que hacemos la obra. Es Jesucristo, es Cristo mismo quien hace la obra. No somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que redarguye de pecado. No somos nosotros. Entonces, ¿qué es la evangelización sino descubrir la puerta en el campo? Descubrir y tener los encuentros que Dios mismo prepara para ti. Entonces, ¿por qué no podemos dar toda la gloria a Dios? Deberíamos de dar la gloria a Dios. Hay un texto en las Escrituras que a veces cantamos, muy de tarde en tarde, sobre todo en los funerales. Romanos 14:8, creo que sí, Romanos 14:8. ¿Alguien, el grupo de alabanza, puede darme el tono? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Si somos de Él, tenemos que darle toda la gloria a Él. ¿Cómo debe de ser, pues, la vida de un creyente? Si somos de Él, ¿cómo debe de ser la vida de un creyente para que le demos toda la gloria a Dios? Dios nos ha dado todas las bendiciones, pero a menudo no nos damos cuenta. Se nos olvida. Y solo tenemos que disfrutar del Evangelio de manera correcta, nada más. Disfrutar del Evangelio para tener respuestas en nuestra vida. Por eso, como hijo de Dios, como creyente, disfruta de tu estado. Disfruta de tu autoridad. Juan 1:12, tú eres un hijo de Dios. Disfruta, por lo tanto, de la llenura del Espíritu Santo. Disfruta en tu vida de recibir la guía y la dirección del Espíritu, para que la obra del Espíritu esté en ti. Disfruta de esta obra por cuanto eres un hijo de Dios. Y verás cómo también recibirás la administración del ejército espiritual de ángeles que Dios manda alrededor de ti. Te darás cuenta de que tienes un poder que no es tuyo, pero que te ha sido concedido. El poder de atar las fuerzas de la oscuridad. Tú tienes el poder para atar las fuerzas del enemigo, de poder atar las fuerzas de Satanás que hay alrededor de nosotros, que a veces nos quieren incomodar y molestar. Pero tú puedes atar ese poder de la oscuridad y también puedes atar el poder del pecado que anida alrededor de ti. Tú tienes ese poder porque tú eres un ciudadano del reino de los cielos. No tienes que echar mano a ningún otro respaldo del mundo, ni del infierno tampoco. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Tu respaldo está en ese reino de los cielos. Y para eso Dios te da el poder y te concede la autoridad para la evangelización mundial. Estas son enormes bendiciones en nuestra condición como hijos de Dios. Y estas bendiciones no es algo extraordinario que solamente tienen algunos creyentes especiales o una élite de creyentes. Simplemente son las bendiciones para la vida del estándar, la vida estándar del creyente. Lo que Waldman Nee decía, la vida cristiana normal. Así debe de ser nuestra vida normal. Esto no debe de ser lo extraordinario, porque este es tu estándar. Este es la autoridad como un hijo de Dios. Es algo que debes de disfrutar. Es algo que tienes que tomar el boletín, que ahora mismo estará por ahí guardado. Coge el boletín, mira por detrás el mensaje del Evangelio. No hace falta. Mirad por detrás, tenéis el boletín. Ahí está la palabra. Ahí están las 7 bendiciones que Dios nos está dando. Disfruta de ellas, ora por ellas. ¿Cuántos en esta semana hemos podido tomar este boletín o cualquier otro documento donde venga el mensaje? ¿Cuántos hemos podido orar con esas bendiciones en esta semana? ¿Cuántos hemos orado? ¿1? ¿2? ¿Cómo vamos a disfrutar entonces de algo que no estamos reclamando y pidiendo y orando por ello? Señor, yo quiero disfrutar de mi condición de hijo de Dios. Pero no cuando venga un problema, no cuando venga una dificultad, no cuando vengan las adversidades, las tragedias, no. Disfrutar de una forma natural, normal, cada día de mi vida.
Yo no quiero disfrutar solamente cuando venga un problema. Yo quiero disfrutar todos los días de mi vida. Yo quiero experimentar el poder de Dios todos los días de mi vida. No solamente cuando venga la dificultad. Por eso hay tantos creyentes, al no entender esto, hay tantos creyentes que esperan y buscan el milagro de Dios. ¿Todos queremos el milagro de Dios? Yo no. Milagro de Dios significa que hay una situación que yo no puedo resolver, es un problema. Entonces yo no quiero llegar a tener un problema para disfrutar del poder de Dios. Yo no quiero un problema para ver un milagro. Yo no quiero que nadie se muera para luego tener que resucitar. Yo no quiero que nadie enferme para tener que luego ser sanado. No quiero que nadie se pierda para luego tener que volver. Pasa, pero yo no quiero que pase. Yo quiero vivir mi vida cristiana normal, disfrutando del Evangelio todos los días. Y no me importa si no veo los milagros de Dios, no me importa ver los milagros. ¿Por qué? Porque cada día es un milagro. Porque cada día es un milagro el que yo sea un hijo de Dios. Porque es un milagro que cada día yo reciba la guía y la dirección del Espíritu Santo. Porque es un milagro que yo pueda disfrutar de mi ciudadanía celestial cada día. Porque son milagros diarios. Ese tiene que ser mi estado habitual. Por eso es tan importante y a veces no se valora el culto dominical, el mensaje del púlpito. Porque no valoramos el recibir la palabra para recibir la guía del Espíritu Santo. Que el mensaje está siendo proclamada, según dice Juan 14, 26 y 27. Porque a través del mensaje del púlpito nos enseña el misterio de cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, normal. Pero no buscamos eso, buscamos la guía extraordinaria. Cuando hay que tomar una decisión importante, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cuando queremos cambiar de algo, buscamos la guía. Pero, ¿y cada día? Y en cada momento de nuestra vida. Buscamos lo extraordinario, el milagro de que Dios me abra una puerta milagrosamente, pero no en cada día que yo reciba todos los días, a través de la palabra, a través del mensaje, que yo esté recibiendo la guía y la dirección de parte de Dios. Yo no quiero ver una cosa extraordinaria. Pablo tuvo una gran visión de un macedonio, que el macedonio se le apareció en sueños, y que le dijo, pasa a nosotros, sálvanos, ayúdanos. ¿Os acordáis de eso? ¿Cuántos no quisieran tener una visión de estas, verdad? Muchos dirían, wow, a mí me gustaría tener una visión como esta, un sueño como este. ¿Os gustaría tener estos sueños, estas visiones? A mí no. ¿Por qué? Porque yo me gustaría ser obediente a la palabra de Dios y no esperar que 3 veces el Espíritu me tenga que decir, no vayas a Asia, no pases a Asia, no es el momento de Asia, no es la puerta de Asia, hay que ir a Europa. ¿Y Pablo qué hacía? No, yo quiero ir a Asia. Hasta 3 veces tuvo que recibirlo, de tal manera que la tercera ya tuvo que ser por una revelación. Yo no quiero ser cabezón a la voz de Dios. Yo no necesito tener una revelación, yo quiero recibir una palabra de Dios. Y yo quiero recibir la guía a través de la palabra, que yo esté recibiendo la corriente de la palabra todos los días. Y no convertirme en un cabezón, esperando a que Dios traiga una revelación del cielo, un sueño. Que tenga que venir un miembro de iglesia, no es que a través de un sueño y de una visión Dios me ha hablado. Digo, pues eso no habla muy bien de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que recibir la guía a través de la palabra. Y cuando Dios tiene que obrar de esta manera, porque estamos siendo duros de cerviz y de cabeza, recibe la guía a través de la palabra. Recibe la guía a través de la corriente de la palabra, porque la palabra te mostrará el futuro. La palabra te mostrará lo que Dios quiere para tu vida. Hay veces que Dios lo hace de esta manera. ¿Pero por qué? Por la dureza de nuestro corazón, por la dureza de nuestro entendimiento. En el Antiguo Testamento porque no tenían las Escrituras y Dios tiene que obrar de manera diferente. Pero hoy tenemos la palabra. Dios nos habla a través de la palabra y Dios nos habla a través de la guía del Espíritu Santo que viene a través de la palabra. Yo quiero disfrutar de eso todos los días. ¿Por qué estamos orando y estamos pidiendo y a veces retando a que podamos escuchar el mensaje todos los días? ¿Por qué el pastor está retando eso?
Por cierto, ¿cuántos habéis escuchado el mensaje todos los días esta semana? Hay una mano que se levanta, dos manos. No, digo la semana, digo 6 veces. Ahí hay una mano que se levanta. Por lo menos hay uno que sí que lo ha escuchado los 6 días de la semana. ¿Por qué? Porque es a través de eso que yo voy a recibir respuestas en mi vida. Es entonces como creyente, como hijo de Dios normal, no de una élite, sino normal, nuestras oraciones son contestadas. Amén. Es entonces nuestras oraciones son respondidas. Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y os mandé que vayáis, que llevéis fruto, y que ese fruto permanezca para siempre. ¿Qué dijo también Juan 16:24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Vuestro gozo será cumplido. Yo quiero ver este gozo cumplido. Cada día, no solamente en algún momento espectacular de mi vida, en un momento crucial, en un momento trágico de mi vida. Es cierto que a veces ocurre en esos momentos difíciles, pero yo quiero que sea todos los días de mi vida. A mí me gustaría todos los días tener que poder decir, Dios me ha dado respuestas a mis oraciones. Todos los días. ¿Todos los días no obra Dios en nuestra vida? ¿No obra Dios cada día en nosotros? ¿No nos habla Dios en nuestra vida? No nos damos cuenta. No nos enteramos de lo que Dios está obrando. Por eso necesitamos. Porque Dios responderá absolutamente nuestras oraciones. Porque sois buenos, porque sois guapos, porque ofrendáis mucho, porque habéis hecho grandes promesas a Dios. Dios responde absolutamente porque sois hijos de Dios. Sois hijos de Dios. Y es por esto que vivimos, para disfrutar de la bendición de Emmanuel. Disfrutarla todos los días. Y entonces te darás cuenta de que Dios, de verdad, realmente, está contigo. Y si Dios está contigo, serás un testigo de Cristo. Esta es la vida del creyente, hermanos. La vida del creyente normal. Y luego hay una realidad también para los evangelistas. Aquellos que son evangelistas, ¿qué es lo que tienen que ver? Tienen que ver el dolor de Dios, la pena de Dios. Saber esto significa saber por qué Dios sufre, por qué Dios se acongoja, por cuál es el sufrimiento de Dios. Significa que tú conoces el corazón de Dios. Jesús dijo una palabra, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Dijo que Jesús se conmovió de escuchar estas palabras. Se trata del dolor de Jesús, el dolor de Cristo. Es por eso que Dios nos llamó. ¿Por qué Dios nos dio la palabra? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Por qué Dios no nos ha llevado ya a la presencia de Él? ¿Por qué Dios no nos ha llevado ya? ¿Qué hacemos aquí en este mundo? Aparte de pagar impuestos, ¿qué hacemos aquí en este mundo? ¿Verdad? Tenemos que seguir proclamando el Evangelio. Dios nos ha llamado para cumplir su deseo. Dios nos ha llamado para que su voluntad se cumpla. Dios nos ha llamado para que podamos ser testigos hasta lo último de la tierra, como dijo en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra seréis testigos. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos ha llamado? Para salvar almas. Para salvar almas. Para que podamos llevar este mensaje, este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso la comisión que hoy Dios nos da, esa gran comisión que lo tenemos, ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones. Nos ha dado una gran comisión. Y Pablo fue apedreado prácticamente hasta la muerte. Y fue tirado fuera en el capítulo 14 de Hechos. Lo tiraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Y como muerto lo tiraron al lugar donde se echaban todos los desperdicios. Y ahí lo tiraron. Pero Dios cuida de sus evangelistas. Dios cuida de los hombres que ha levantado. Y Dios levantó nuevamente a Pablo. ¿Y Pablo qué es lo que hizo? Volvió a entrar en la ciudad de Listra.
¿Qué es lo que tenía Listra para ser tan importante que se jugara su propia vida? Tenía a Timoteo. Listra tenía a Timoteo. Tenía al discípulo. Y Pablo enseñó a Timoteo precisamente esto. Confía estas enseñanzas, confía esta palabra, confía este evangelio. ¿A quiénes? A hombres fieles. ¿Cómo de fieles? Como los discípulos de Romanos 16, que sean hombres y mujeres para salvar el campo, para satisfacer el dolor de Dios. Levanta a los discípulos, nos está enseñando. Tenemos que disfrutar de levantar a los discípulos. Por eso me tengo que preguntar, ¿qué tipo de discípulo soy yo? ¿Qué tipo de discípulo eres? ¿Quién eres tú en esta época? ¿Quién eres tú en este horario? ¿Quién eres tú? Os lo digo. Vosotros sois los protagonistas de la época de los líderes de la iglesia. Vosotros sois los protagonistas de la época para levantar el centro de remanentes. Vosotros sois los líderes y obreros de la iglesia que tendréis evidencias para salvar el mundo. Vosotros sois los remanentes que Dios ha escogido para esta época, para salvar esta región, este campo, para cambiar esta cultura. Esos sois vosotros. No os conforméis en ser simplemente creyentes. Creyentes hay muchos, discípulos pocos. ¿Amén? No me importa no tener una iglesia grande, me importa tener una iglesia llena de discípulos. No me importa tener una iglesia grande llena de creyentes. Quiero tener una iglesia de discípulos, no importa, aunque solamente sea uno, pero que sea realmente un discípulo de Cristo. Ten la vida de remanente. Hermanos, tenemos que ser y tener la vida normal del remanente. Mira los 7 remanentes. No sois los únicos que tenéis heridas. A veces pensamos que somos los únicos que hemos sufrido en el pasado. A veces pensamos que somos los únicos que hemos sufrido de heridas en nuestro pasado, en nuestra vida. Todo en el pasado, todas las heridas que José tuvo, se convirtió en plataforma para tener éxito. Génesis 45. Todo eso. Y ahora dijo José a sus hermanos, no estéis afligidos, ni estéis angustiados por habernos vendido, porque era para salvar vidas que Dios me envió delante de vosotros. No habéis sido vosotros, era plan de Dios. Y era para una cosa trascendente, importante, para salvar vidas. Lo que hemos vivido, lo que hemos pasado en nuestra vida, en nuestro pasado, Dios ha permitido, nos ha mandado por delante para salvar almas, para salvar vidas a otros. Vuestro doloroso pasado se convertirá en plataforma para las evidencias en el futuro y Dios os dará un mensaje tremendo para esas personas. 3 veces, a veces decimos, Pablo oró 3 veces. Quítame este aguijón en la carne, quítame este problema, quítame esta enfermedad. ¿Qué le respondió Dios? ¿Alguien se acuerda? Bástate mi gracia. Ya está, simplemente. Mi gracia es suficiente. Hay veces que tenemos que pasar por una enfermedad. Hay veces que tenemos que afrontar una situación difícil. ¿Pero para qué? Para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Para que yo pueda convertirme en un verdadero testigo de Jesucristo. Y hay veces que simplemente la gracia de Dios es suficiente. En tu enfermedad, ese es tu mensaje, esa es tu situación. Cuando alguien te pregunte, ¿tú no eres una hija de Dios? ¿No eres un hijo de Dios? Entonces, ¿por qué tienes esta enfermedad? ¿Por qué tienes este problema, esta dolencia? ¿Por qué Dios no te la quita? Porque la gracia de Dios es suficiente. Si Dios me la quiere quitar, me la quitará. Y si no quiere quitármela, baste la gracia de Dios en mí. Porque su poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Y me levantaré como un testigo de Cristo, porque yo tengo tu misma enfermedad, pero la gracia de Dios para mí es suficiente. No desespero. El plan de Dios se cumplirá en mi debilidad. No tengas problemas. Todo tu pasado, todas tus debilidades se convertirán en plataforma para el futuro. Por lo tanto, haz preparativos para el futuro en el día de hoy.
Prepara tu futuro. Convertíos en los testigos de las bendiciones históricas de Dios. Los remanentes tenéis que ser los protagonistas, que se levanten para levantar el centro de remanentes. Tenéis que convertiros ahora en esos protagonistas. Convertiros en esos protagonistas. Desde ahora prepararos. David se preparó para convertirse en rey. ¿Y qué es lo que hacía? Cuidar ovejas. Simplemente era un pastor de ovejas. Pero él tenía la fe de Dios en una mano y su especialidad en la otra. Tenía la fe, las mejores fe tenía, pero también tenía las habilidades como un pastor, de tal manera que no perdió ninguna de sus ovejas. Era un especialista en lo que hacía, pero también de la fe. Conviértete en ese especialista para la fe y tú tendrás éxito, pero no un éxito para ti. Tendrás éxito para dar la gloria a Dios, como hizo David. ¿Por qué tiene que vivir el creyente? Tienes que tomar estas bendiciones asombrosas y tienes que vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que vivas sea para la gloria de Dios. El evangelista tiene que conocer el corazón de Dios y tiene que vivir para la comisión de Dios para darle la gloria a Él. Los remanentes tenéis que tener éxito en la vida y vivir esa vida para la gloria de Dios. Amén. Si vivimos, para Él vivimos. Quiero concluir. 3 palabras quiero daros antes de terminar. Primera de ellas, estamos bajo la soberanía absoluta de Dios. Amén. Estamos bajo la soberanía de Dios. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que seamos capaces de dar nada? No tenemos nada. Todo está bajo tu mano. Dice 1 Corintios 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia a mí no era sin el efecto. Trabajé más difícil que todos ellos, pero la gracia de Dios estaba en mí. No era por mi trabajo, estaba diciendo, no era por mi esfuerzo, es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Esto significa que tu vida está en las manos de Dios. Tu éxito está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Todo absolutamente. Si Dios se responsabiliza de ti y de mí, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Él toma el control de tu vida. Todas las cosas estarán en ti. Por lo tanto, estamos bajo la soberanía de Dios. 2. Punto 2 para concluir. Nuestro trasfondo es Dios mismo. Él es nuestro trasfondo. Amén. Salmo 121 dice, el Señor te vigila. El Señor es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te dañará durante el día, ni la luna durante la noche. Él es tu respaldo para toda tu vida. Amén. No dependas de ninguna otra cosa. Él te dará lo que necesites. Tercer punto para que ores. Nuestro objetivo en la vida es vivir para dar toda la gloria a Dios. No para otra cosa. Os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, para que viváis para la gloria de Dios y presentaros como los testigos de las más grandes bendiciones que Dios tiene para esta época. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.